Bueno, muchachos, este video va principalmente para cumplir con el compromiso que tuve con las personas que no pudieron asistir a la videollamada de la clase anterior, que era una clase de competencias ciudadanas y español. Recordemos que a esa videoconferencia no asistió tanta gente como a las otras y no pude grabarla, entonces este video va para que esas personas puedan volver sobre el tema. Personas que estuvieron en la videoconferencia, no está de más que le echen una ojeada a este video. Voy a intentar hablar de esos temas de una forma muy rápida y quizás tocar también otros conceptos para que todo quede como de una mejor manera aterrizado, porque ya estamos dando paso a empezar a hablar del siglo de las luces en español y por consiguiente de nosotros en competencias ciudadanas empezar a pasar un poquito ya del tema de la monarquía, que es principalmente durante la Edad Media, hacia el tema de la Revolución Francesa. ¿Vale? Entonces, recordamos los rasgos principales de la Edad Media y de la política y economía de la Edad Media, que era el feudalismo, el sistema económico del feudalismo, la pirámide que marcaba la economía, que marcaba el estatus político y social de las personas, donde siempre en la cabeza estaban el rey y donde estaban la iglesia, la sociedad que se había establecido entre la iglesia, entre la corona, eh, ¿por qué? Porque la iglesia y la corona se ayudaban para poder mantener a los fieles, a los feligreses y como tal a todo el pueblo bajo la normativa del temor a Dios, por una parte, bajo la normativa bajo la figura de el rey como el enviado de Dios para cumplir las leyes en la tierra. ¿Sí? Eso era como la principal mirada. Entonces se ayudaban porque por una parte si alguien no creía, la corona se establecía toda la presión del sistema político, de hablar de la horca, de hablar de la quema de brujas, de establecerse e imponerse sobre todo a toda aquella persona que de pronto tuviera una idea diferente en cuanto a su fe. Entonces era como que, usted no está cumpliendo con lo que la corona está dictando, todo esto. Y por otra parte, la iglesia ayudaba a presionar a las personas que estuvieran queriendo irse por otros parámetros porque no estaban de acuerdo con la monarquía, porque estaban en desacuerdo con las leyes como se estaban estableciendo, porque querían hacer las primeras revoluciones. Entonces la iglesia se imponía hablando, no, eso es pecado, ellos son los enviados de Dios en la tierra, ustedes tienen que entender que los reyes están aquí para hacer cumplir la ley de Dios. Y sí, se respaldaban el uno al otro. ¿Vale? Entonces, en la Edad Media el sistema político principal es el feudalismo. Pero entonces, ¿qué es la Edad Media? La Edad Media será ese periodo histórico al cual se le denominaba oscurantismo intelectual. Habíamos hablado porque había un estancamiento en todo lo que correspondía a los avances científicos, a las teorías intelectuales, a la filosofía. Entonces como que se estancó durante varios siglos, ¿listo? Va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América, o también se puede interpretar como la época en la que se inventó la imprenta, ¿vale? Esos son los dos hechos que van a marcar el inicio y el final de la Edad Media. Recordemos que la Edad Media es un periodo histórico, es un nombre propio. Entonces, siempre que hablemos de Edad Media, por favor, chicos, en mayúscula, porque estamos hablando de un hecho histórico, de algo que marca la sociedad, que marca la historia mundial y como que se le ha empezado a reconocer, al igual que el feudalismo, al igual que, no sé, otros periodos como empezar a hablar del romanticismo, de la ilustración, de todo eso, siempre la edad moderna siempre va con mayúscula. ¿Listo, muchachos? El Imperio Romano de Occidente, que es el gran imperio cuya caída enmarca el inicio de la Edad Media, que es en el siglo V, eh, se caracterizaba porque fue, pues, estamos hablando de Roma, Imperio Romano, estamos hablando de Roma. Roma empieza a tomarse el poder de toda Europa, empieza a hacer invasiones, a enriquecer a su ejército es un ejército muy fuerte, la milicia, tanto por las espadas, por la armadura y las estrategias de batalla.
Estas son como las tres cosas que hacen que el ejército de los romanos se empodere y sea superior a los demás. Hay un entrenamiento militar muy fuerte, además una disciplina al interior de cómo funcionan los ejércitos, que a partir de las estrategias de guerra que son muy populares y se han caracterizado en la historia del mundo y han pasado incluso siempre que vemos que hablan de guerra, de películas de soldados antiguos, como que siempre tiende a hacérsele referencia a los romanos porque sus armas, sus escudos, ellos son los que empiezan a hacer esta idea de que los escudos son medio tipo los escudos del SMAT que hoy en día se utilizan, que son largos y un poquito cóncavos a los lados, que ellos se agachaban y entre todos formaban como una especie de barrera. Sí, habían unas estrategias militares en la forma en la que forjaban sus espadas, en la forma en la que utilizaban todo su armamento, que empezó a caracterizarlos mucho. Ellos empiezan a partir por todo, a repartirse por toda Europa, a conquistar, a poner pequeñas colonias, a subyugar a todos bajo los ideales del César, es su emperador y todo esto. El imperio romano crece mucho, luego hay problemas internos, se separa en dos, imperio romano de Oriente e imperio romano de Occidente. El imperio romano de Occidente es el que es el más fuerte de todos y es el que incluso crece más que el imperio romano de Oriente. Ahora, pues ustedes podrán pensar, bueno, y si era tan bueno, entonces ¿por qué él cayó? Pues bueno, ¿por qué cae el Imperio Romano de Occidente? Porque empiezan a haber unos problemas internos, empieza a haber un problema de ambición, el imperio empieza a empoderarse mucho, empieza a subirle los impuestos a la gente empieza a sufrir de pobrezas porque obviamente tiene que pagarle al Estado, porque en ese tiempo no era un Estado, pero pagarle al imperio, pagarle al imperio, pagarle al imperio, y empieza a caer en la pobreza y se crea un caos interno. La gente empieza a robarse entre la misma gente. El ejército, al interior del ejército, algunos están en desacuerdo con la situación, otros están de acuerdo y quieren escalar en tanto a su cargo o rango militar, porque eso obviamente los va a poner en una posición económica mejor, empiezan a haber traiciones al interior de los generales, del interior de los grandes, de los altos mandos, y bueno, todo se va pa'l carajo, ¿sí? La gente empieza a sufrir hambre, el ejército empieza a debilitarse también porque obviamente la gente se está robando, porque ya no tienen que atacar únicamente a los de afuera, sino también estar restableciendo el orden adentro. Los ejércitos enemigos como los bárbaros, como los hunos, se llama así el ejército de los hunos, encabezados por Atila, que era uno de los principales generales del ejército uno, que es un ejército medio oriental más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a venirse en contra de el Imperio Romano de Occidente porque ven que ahí están habiendo problemas, ven que el ejército está empezando a tener dificultades, aprovechan para terminar de debilitarlos robando a todos los mercaderes que intentan ingresar comida, alimentos y provisiones al imperio, empiezan a atacarlo desde afuera. Es decir, como no pueden entrar y atacar, lo que hacen es que empiezan a robar todas las provisiones que están llegando al imperio. ¿Sí? Atacan afuera. Entonces el ejército ahorita tiene que estar en guerras, tiene que estar de escolta de los mercaderes y aparte también tiene que estar adentro de la ciudad intentando mediar las cosas. Entonces, claro, obviamente ya todas las tropas no están en la guerra como pasaba antes, sino que se han dividido y eso hace que además de las traiciones que estaban ocurriendo al interior de la milicia y de la falta de disciplina que se está gestando a partir de todos estos inconvenientes, todo se vaya para el carajo, se fracture la disciplina militar, se fracture el poderío que los caracterizaba, la gente está pasando hambre y tras del hecho cae una peste, ¿sí? La peste empieza a matar a las personas y todo termina volviéndose un caos. El Imperio Romano de Occidente cae por problemas internos, por avaricia y corrupción de los gobernantes, por la guerra civil que se empieza a gestar allá adentro, por la división que ocurre en el ejército. ¿Listo? Es decir, económicamente, socialmente, políticamente y militarmente, todo se fractura. Eso es lo que hace que el Imperio Romano de Occidente caiga. Ahora, eso es en el siglo V. Durante la Edad Media hay
como una forma de repartirla para que la gente se pueda situar mejor. Está la alta edad media, la media edad media y la edad media baja. Estos son como los tres momentos que caracterizan a la Edad Media y terminan precisamente en la Baja Edad Media. Eso viene siendo más o menos siglo XV. Todos los hechos que van ocurriendo allí van siendo más, terminan en el siglo XV, y en ese siglo XV es donde termina de gestarse todo lo que hemos visto sobre la escolástica, sobre, bueno, la patrística es durante toda la Edad Media y la escolástica es lo que llega en ese momento, reconciliando el gran problema que, si ustedes recuerdan en el diagrama de causa y efecto que hicimos, que ustedes debieron transcribir a su cuaderno, el gran problema de razón versus fe termina de gestarse y empieza más bien una reconciliación. Ya no es razón versus fe, que era la idea, es que no puedo razonar porque la iglesia me está cohibiendo, no puedo razonar porque si razono dudo, si razono cuestiono, y si cuestiono a la iglesia obviamente me va a llegar el poder de la fuerza, las leyes de la corona y las leyes de la iglesia, porque todo el que creía en algo que fuera ajeno al catolicismo, al cristianismo, pues se le tildaba de hereje y los mataban, los ahorcaban o los quemaban con la dichosa Inquisición, la cacería de brujas. Eh, pero no, la escolástica lo que hace es llegar a reconciliar toda la idea de razón versus fe, uniéndolos en una sola cosita. En la división que les digo que hay de los tres momentos de la Edad Media, que es la alta Edad Media, que lo vamos a considerar alta Edad Media en el sentido en que es una temprana Edad Media, recién está empezando, una plena Edad Media, que es el proceso transitorio pues del medio de la época medieval, y la baja Edad Media, que vendríamos considerándola una Edad Media tardía. Esto ya son los finales de la Edad Media, ya hacia allí se empieza a desenvolver todo lo que nos va a dar paso al siglo de las luces o a la ilustración. Entonces, en la Alta Edad Media tenemos unos hechos, el crecimiento del cristianismo en Europa. Decíamos que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, allí es donde empieza la Edad Media, cae el Imperio Romano de Occidente, ya dejamos de hablar de emperadores romanos, ya dejamos de hablar de la antigua religión romana, que era toda la religión que era tan similar a la religión griega, que no que creían en figuras bueno, en figuras como Zeus, como Cronos, como Afrodita, pero pues en Roma se les llamaban diferente, aunque eran los mismos dioses, se les llamaba eh, Júpiter, Venus, Marte, Saturno, todos estos nombres que nosotros pensamos que son nombres de planetas, pero en realidad son nombres de dioses, eh, en honor a quienes bautizaron a los planetas, es decir, descubrieron un planeta nuevo, este planeta encomendémoselo a Saturno. Entonces, sí, eso era lo que pasaba y por eso nosotros reconocemos los planetas con esos nombres. Ahora, el crecimiento del cristianismo en Europa es una vez que ya cae el Imperio Romano de Occidente, toda Europa empieza a abrir paso a nuevas religiones, y con eso entonces inicia la llegada del cristianismo por parte de los apóstoles después de la muerte y resurrección de Cristo. Ellos llegan a Europa a dar testimonio de lo que vivieron con Jesús y empiezan a hacer que crezca esa religión, en que crezca ese credo en todos los países europeos. Hay una división del Mediterráneo, es decir, el Mediterráneo, toda la parte y todos los países que corresponden al Mediterráneo empiezan a dividirse en cuestión de culto, ¿no? No es una división política, no es una división de fronteras, sino es una división en tanto a que la gente por un lado se empieza a gestar toda la idea del Islam, por otro lado se empieza a separar toda la idea del cristianismo, perdón, por un lado se empieza a gestar toda la idea del cristianismo y por otro lado empiezan a separarse los adeptos al Islam, a separarse de toda la idea del cristianismo y todo esto. ¿Listo? Luego está el resurgimiento económico. ¿Por qué? Porque la caída del imperio, que era todo el que gobernaba, todo el que estaba en torno a quien estaba girando la economía, pues cae y la gente tiene que empezarse a pensar un nuevo sistema económico que no esté basado en emperadores. Allí empieza a surgir toda la idea de la corona, toda la idea de los reyes, pues que ya venían desde el imperio romano, pero ya no se la va a ver como el imperio, sino como los reinos, y empieza a resurgir económicamente Europa a partir del feudalismo. Ya en la Edad
en la plena Edad Media, vemos que el feudalismo está totalmente en apogeo. Ya hay unos avances artísticos en temas religiosos. ¿Cómo así avances artísticos en temas religiosos? El arte empieza únicamente a funcionar en torno a la iglesia. Son los obispos, los curas, el papa, los que empiezan a contratar a los artistas para que creen obras, pero siempre exaltando a la iglesia, exaltando a los santos, exaltando la fe. Entonces toda la obra, las obras que empiezan a surgir en esa época, tanto en alfarería, tanto en pintura, tanto en poesía, siempre están encomendadas a los valores cristianos y católicos. Ese es el tema central de las obras, de las obras artísticas en esa época. Y son los mismos curas y es la misma iglesia los que se encargan de patrocinar eso, es decir, ellos son los que le pagan a los artistas para que pinten únicamente en torno a esos temas. Y ya en la Baja Edad Media o en la Edad Media tardía eh, hay una crisis del sistema feudal, es decir, ese apogeo que se estaba viviendo ya empieza a flaquear, ya obviamente las personas del vulgo empiezan a manifestar su inquietud porque ellos no pueden ascender en la escala económica, porque obviamente solo unos gozan del poder, porque la economía no solamente se iba a partir de un pensamiento de dinero, sino también un pensamiento de autoridad, un pensamiento de sociedad, un estatus económico, un estatus social que no dejaba que empezara a avanzar, que siguiera creciendo la sociedad. Los hijos de los terratenientes seguían siendo terratenientes, pero una persona, un campesino o una persona que se dedicara a arar la tierra únicamente o menos aún los esclavos podían ascender en esa escala económica. El esclavo seguía siendo esclavo e iba a ser esclavo para siempre. El trabajador iba a ser trabajador para siempre porque era un sistema económico de explotación. Se enriquecía el dueño de las tierras y le pagaba unas miserias a los trabajadores, entonces ellos simplemente tenían dinero para sus necesidades, cubrir sus necesidades, pero jamás para poder enriquecerse realmente. Y hay un dinamismo cultural e intelectual, empieza ya a haber una mejor dinámica en tanto a todo el tema de la cultura, el arte, y empiezan a crecer intelectualmente la sociedad a partir de que tanto en la alta edad media como en la plena edad media el sistema filosófico que reina es la patrística, que ustedes ya lo vieron en videos anteriores y en los resúmenes que hicieron, y en la baja edad media empieza a gestarse todo el tema de la escolástica, empieza a terminarse ese problema de razón versus fe y empieza más bien a encaminarse hacia el tema de razón y fe. Es decir, antes el problema era o creo o pienso. Y ahora ya se ha liberado un poquito eso gracias a los temas que se trabajó Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona y entonces ya empiezan a pensarse es en que la gente puede filosofar sin por eso alejarse de Dios. Entonces eso da pie a que intelectualmente empiecen a crecer, la filosofía otra vez empieza a coger rumbo porque se ha quedado estancada desde hacía, imagínense, ahí ya irían 13 siglos, 8 siglos más o menos. Entonces ya empieza un poquito a mejorar eso. Ya la gente otra vez puede empezar a plantear teorías filosóficas sin pensar que por eso está desafiando a Dios ni nada por el estilo. Y por último está la formación de las naciones europeas. Ya todo el sistema feudal ha caído y ya empiezan a empoderarse las naciones europeas como sistemas independientes, como posibles estados, eso se va a dar más adelante, la figura de estado, pero por lo menos sí como naciones. Y entonces ya se empieza a dividir Europa a partir de jurisdicciones ya más limitada, sino como solamente como todo el continente, que antes eran países y un continente que era un sistema que se aplicaba a todos, sino que ya hay como una independencia un poquito más destacada.